Muy buenas tardes, estamos nuevamente por Radio La Plata 90.9 con este programa que lo denominamos Mejor Prevenir. Estamos hoy un ratito con la compañía de Melina, que ahora yo le voy a dar la palabra para que nos va a comentar algo y nos va a leer algo. Y como siempre, hoy vamos a tener un invitado. Justo en el Día del Abogado vamos a tener una abogada. Y vamos a charlar un poquito sobre las adicciones, las leyes que abordan el tema de las adicciones en relación al adicto. Bueno, todo lo que tenga que ver con la ley de salud mental, etcétera. Después de la tanda vamos a estar charlando y después de que Melina pueda comentar y pueda decir algunas cosas. Quiero mencionar también desde acá, desde el programa Mejor Prevenir, le vamos a dar una bienvenida al nuevo director general de Cáritas, el padre Cristian González, el padre que está desempeñándose como cura párroco en María Reina. Bueno, ha sido nombrado por el arzobispo de La Plata nuevo director general de Cáritas, reemplazando al padre Andrés Rambó, que lo tuvimos acá en nuestra radio, en nuestro programa, hace un tiempito atrás. Por supuesto, Andrés va a ir a ocupar otro lugar importante en el Seminario Mayor, así que también le deseamos mucha suerte. Bueno, ahora sí, Melina. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Juan, por estos minutos que voy a pedirle prestado al programa, porque quiero transmitir una carta que la familia y amigos de Rubén necesitamos compartir para que haya justicia y se sepa la verdad de su muerte. Quien no esté al tanto se va a ir enterando a medida que vaya leyendo la carta. Y para los que no saben, estoy hablando de quien es difícil hablar en pasado, mi novio. Hoy se cumplen 19 días del fallecimiento de Rubén. Todavía no lo podemos creer ni empezar a procesar nuestro infinito dolor. Pero necesitamos expresar a la mayor cantidad de personas posibles nuestro reclamo de esclarecimiento por su muerte. Realizando un recorrido de estos días, todo comenzó el viernes 10 de agosto por la tarde, cuando llegaron unas personas de la empresa Ternium Siderar del grupo Techin a comunicarnos que en un accidente en un puente grúa fallece Rubén, sin poder darnos más detalles de lo sucedido. Posteriormente al shock inicial comenzamos a recibir mensajes de consuelo y bronca de muchos de los trabajadores de Siderar, de Ensenada y de otras plantas también, y comenzamos a dimensionar que no podíamos aceptar el hecho en sí, de que fuera solo algo accidental, después de tantos testimonios circulantes de parte de trabajadores sobre el obsoleto de la maquinaria utilizada, el achicamiento de personal en todas las áreas, el relajo y la falta de protocolos y procedimientos de seguridad. Imagínense nuestra sorpresa de pensar que en esta semejante empresa Ternium Siderar, Techin, no cuidan a sus trabajadores. No estaba en nuestra conciencia familiar que Rubén estaba en peligro de muerte en esa planta. Sabíamos que se sentía presionado por sus jefes y por él mismo para cumplir con los requerimientos que le proponían ejecutar. Le molestaban los grises de sus incumbencias en el trabajo. Siendo ingeniero mecánico, y más de una vez nos expresó el hecho de que nadie le decía hasta dónde llegar a la hora de resolver los problemas. Era un joven y pujante profesional que, destacándose en su desempeño, logró en menos de un año ser ascendido al lugar de responsable de mantenimiento de puentes grúa, realizando tareas a la par de personas con muchísimos años de experiencia, 20, 40 años de trayectoria, y él solo llevaba ahí 1 año y 3 meses. No logramos entender cómo termina su vida con sus manos llenas de grasa, lo cual corroboramos en el sepelio. El día lunes de esta semana tuvimos una entrevista con personas de la empresa que nos dieron la versión de lo sucedido, su versión, aunque aún nos quedan muchas dudas de lo que pasó, y por lo que observamos todo sigue igual, como si nada hubiera pasado. En lo judicial, estando representados por la doctora Glenda Nogareda, estamos siguiendo el caso en el Juzgado de Garantías número 4 y mirando de cerca y a la espera de que el fiscal de la UFI número 10, Carlos Bersellone, realice las actuaciones pertinentes para poder comenzar a saber fehacientemente las condiciones en que se dio la muerte de Rubén Rodrigo Insaurralde, nuestro amado familiar. Sin desmerecer distintas versiones, necesitamos que el Estado, por medio del Poder Judicial, nos responda en tiempo y forma.
Ante esta terrible tragedia que estamos sumergidos, necesitamos saber la verdad de lo ocurrido. Así que si del otro lado hay alguien escuchándome que sabe algo que pueda aportar, por más mínimo que parezca, todo suma, todo nos sirve para ir transitando este largo y difícil camino hacia la verdad. Porque ahora le tocó a él, pero mañana le puede tocar a otro. Y es lo que hablamos varias veces ya en este programa. Como sociedad tenemos la costumbre de actuar después de que ocurre algo. Y si no nos toca a nosotros directamente, nos cuesta involucrarnos. Nos cuesta ser solidarios y ponernos en el lugar del otro. Nadie nos va a poder devolver a Ru. Pero si alguien se anima a hablarnos, quizá nos ayude a encontrar algo de la verdad. Y así también se toma conciencia y se previene que esto vuelva a ocurrirle a otra persona. Porque puede ser que haya otros trabajadores que también estén en riesgo y deben exigir que mejoren las condiciones de seguridad. Porque nadie merece ir a trabajar y no regresar a casa porque murió. Muchas gracias. Bueno, todo nuestro apoyo, Melina, y bueno, le pedimos a la gente que si tiene alguna información, por favor, comunicarse con la radio, comunicarse con nosotros. Sí, o con mi Facebook, Meli Gancedo, me pueden encontrar. Bárbaro. Vamos a una pequeña pausa y luego volvemos con nuestra invitada de hoy. Blicker Trend Machine. Indumentaria femenina y masculina. Encontrá la nueva temporada de Ona Science y muchas cosas más. Blicker Trend Machine. Visítanos en calle 14 entre Cantilo y 472, Citibel. Bueno, seguimos con Mejor Prevenir, Radio La Plata 90.9, y estamos con la doctora Claudia Burgos, abogada, una amiga de hace muchos años, que trabaja también hace muchos años con el tema de las adicciones, como asesora letrada de los centros provinciales de adicciones. En varios centros estuvo Claudia, hoy en el CPA de Ensenada. Y en el Día del Abogado. Felicidades, Claudia. Muchas gracias. Y también voy a saludar a todos mis amigos abogados, porque después, me dicen, ¿qué pasa que no saludaste? Bueno, Claudia, a mí particularmente me interesa cómo estamos hoy, o cómo está el adicto, dentro de qué ley abordamos el tema del adicto. O sea, sabemos que había una ley, la 23736, pero bueno, ahora esta creo que queda superada por la ley de salud mental. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Sí, con respecto a las leyes que hoy están involucrados o están comprendidos los adictos, tenemos la ley 26657, que es la ley de salud mental, y la reforma reciente del Código Civil. ¿Por qué es importante? Porque esta legislación ubica a la persona como sujeto de derecho y establece un cambio de paradigma en lo que respecta a la legislación en relación al adicto. ¿Por qué un cambio de paradigma? Muchas veces las personas cuando llegaban al CPA, y lo voy a dar con ejemplos concretos para que lo puedan comprender más fácilmente, cuando llega el adicto al CPA, tiene dos maneras de llegar. De manera voluntaria, cuando viene y solicita un tratamiento de rehabilitación porque asume, llega con conciencia de enfermedad y de situación, o bien llegan por indicación judicial. Y acá es la diferencia con la ley que vos marcabas, Juan, con la 23737. Es la ley que sanciona el consumo de estupefacientes, la ley 23737, y que establecía la medida de seguridad educativa y la medida de seguridad curativa. La medida de seguridad educativa, un instituto que trabajaban algunos CPA, concretamente en la región era el CPA de La Plata, donde se le brindaba no un tratamiento, sino como, digamos, un curso, porque así se lo denominaba, donde la persona tomaba conocimiento de el uso indebido de drogas y las consecuencias que esto le podía ocasionar. Perdón, Claudia, esto era cuando el juez consideraba que el uso que había hecho de estupefacientes eran poco, digamos, o había experimentado. Cuando la cantidad era insuficiente, cuando se consideraba que era un experimentador en el uso de sustancias. Entonces, en ese caso se aplicaba la medida de seguridad educativa.
se aplicaba, por supuesto, una única vez, no se podía reiterar, porque al considerarse principiante o experimentador, si recaía nuevamente con una nueva detención, porque convengamos que el consumo de estupefaciente está penado, y esto hay como toda una confusión con respecto a determinados fallos que ha habido acerca de la despenalización. Pero precisamente esto se trata, son fallos que sientan jurisprudencia, pero la ley sigue siendo la misma, es decir, el consumo de estupefacientes, por ínfima cantidad que sea, está penado. Lo que sí se está cuestionando es si forma parte de la vida privada de las personas y por lo tanto forma parte insisto, de su vida privada, con lo cual no tendría que ser sancionado. Esto es importante destacar porque hay una confusión. Hablamos de la marihuana también. Sí, por supuesto. Uno cuando habla con los chicos, por ahí en las charlas en las escuelas secundarias, muchos de los chicos están creyendo que ya está despenalizado el consumo de marihuana. Y no es así. Lo que hay, y habitualmente, digamos, se repiten estos fallos, que tienden a declarar inconstitucional el artículo 14 de la ley 23.737, pero en realidad el consumo sigue penado. Y es así que por ese motivo siguen llegando los pacientes al CPA para ser tratados. El tema que sí se ha modificado, y lo vemos muy ampliamente ahora, es con la ley de salud mental. ¿Por qué la ley de salud mental? Porque las adicciones quedan comprendidas dentro del campo de la salud mental para su abordaje. Con esto quiere decir que este tipo de patologías va a ser abordado y va a ser tratado por un equipo interdisciplinario. Con esto mencionamos a los psiquiatras, a los psicólogos, a los trabajadores sociales, abogados, operadores terapéuticos, son todos los que van a intervenir en la evaluación de ese paciente. O sea, para entender mejor, la medida educativa, digamos, desapareció. Sí, tiende a desaparecer. O sea, o por lo menos tiende a desaparecer. Sí, quedaríamos con la medida curativa. Con la medida curativa. En realidad ahora los jueces, cuando nos envían los tribunales de familias, que son los que tienen competencia, ¿en qué casos? En los pedidos de internaciones involuntarias, porque esto es lo que marca y que la modificación más importante que introduce el Código Civil. Acá la presunción de discapacidad ha sido dejada de lado. La persona se presume capaz. Antes había que demostrar que la persona era capaz, o sea, se presumía la discapacidad cuando se hacía una presentación. Ahora es todo lo contrario. Con lo cual hay que la ley 26657 es absolutamente garantista del derecho a la salud, pero sobre todo a la libertad. Porque anteriormente, antes de esta legislación, había una hegemonía médica. Digamos, se dejaba muchas veces a criterio del psiquiatra si la persona debía o no ser internada. Y en estos, a ser declarado incapaz. En estos casos se abre un poco más el campo de actuación y es un equipo interdisciplinario el que va a determinar si esa persona necesita o no un tratamiento bajo la modalidad de internación. Porque siempre lo que se va a buscar en los casos de abordaje de cuando hay consumo de estupefacientes es restringir lo menos posible la libertad de las personas. De tal manera que la persona va a llegar a un CPA, en principio se va a someter a una evaluación. Ahí se va a determinar si la persona requiere de un tratamiento ambulatorio o de un tratamiento bajo la modalidad de internación. Si es modalidad de internación, y este es un instituto fundamental que establece tanto la ley como el nuevo Código Civil, es que la persona en el tratamiento voluntario debe prestar consentimiento informado, debe tener acceso a su historia clínica, conocer todos los procedimientos que se están llevando a cabo, tiene derecho a conocer su evaluación, su diagnóstico y por supuesto su pronóstico. Y en el caso de las internaciones involuntarias, acá cambia también la situación. El juez puede iniciar un pedido, puede pedir precisamente el inicio de un periodo de evaluación y va a ser el equipo interdisciplinario que determine si esa persona necesita una internación. Pero tienen que haber determinados presupuestos, que es un riesgo cierto e inminente de que esa persona pueda atravesar una situación de riesgo para sí o para terceros, pero actual. Por eso se quita de la ley el concepto de peligrosidad. ¿Por qué? Porque precisamente quienes trabajan en estas patologías y los médicos, especialmente los médicos psiquiatras, no es lo mismo un médico que trabaja, por ejemplo, en una situación de barrios de emergencia donde la peligrosidad es habitual,
a una persona que está en pleno centro urbano. Entonces lo que se necesita es sacar el riesgo de peligrosidad, porque obviamente las personas no están expuestos a todos a las mismas circunstancias, y determinar si el riesgo es cierto e inminente en el momento actual que la persona llega a una evaluación. Eso es fundamental. Y que intervengan en esa evaluación todos los efectores de salud. Bien, estamos hablando mayores de edad. Mayores de 18 años. Sí. La cosa cambia, digamos, si es menor de edad. Uh-huh. Sí, en realidad en los CPA se entienden, también se pueden. Digamos que últimamente estamos recibiendo gente muy joven. Gente muy joven, 14, 15 años. Sí, muy jóvenes. Generalmente la demanda de las consultas vienen desde las escuelas, donde solicitan la intervención de los CPA para resolver estas cuestiones. Y ahí lo que se necesita mucho es el compromiso de los padres y trabajar desde el ámbito familiar. También aquí el Código Civil introduce modificaciones muy importantes. Si bien se establece la mayoría de edad a partir de los 18 años, se establece que la persona es adolescente a partir de los 13. Y de los 13 a los 16 se le da una amplia capacidad para decidir sobre cuestiones que hacen a su vida personal o a sus cuestiones físicas, pero sin que ponga en riesgo precisamente su vida. Por ejemplo, si una persona de esa edad quiere hacerse un tatuaje, no requeriría de la autorización de los padres. Se presume que, de acuerdo a su grado de madurez, podría estar en condiciones de tomar esa decisión. Ahora, a partir de los 16, sí, podría tomar este tipo de decisiones sin el consentimiento de los padres, salvo que esté en riesgo su vida. En este caso sí, si hay que hacer prácticas médicas invasivas o cualquier otra situación que afecte su vida o su salud, requiere del consentimiento informado del menor o de los padres. Uh-huh. Esto es importante porque abre ampliamente la capacidad de los menores. Sí, y además, digamos, no es solamente la intervención, estamos hablando de los menores, del CPA, sino que ya intervendrían otros organismos como el Consejo Local. Generalmente está cada municipio tiene su Consejo Local, ¿no? Que interviene con el tema de los menores. Y eso es a partir de la ley de 13.298, que es la ley de protección de niñez, y está el servicio zonal aquí en La Plata, y después cada municipio tiene su servicio local, y es ahí donde trabajamos de manera conjunta. Digamos que todos los distintos efectores de salud, como distintas instituciones, tratamos de trabajar de manera conjunta para lograr el objetivo que es, en principio, en cuanto a los niños, garantizar los derechos del niño cuando se encuentran vulnerados. Por eso la figura acá del Juzgado de Paz también es importante. Uh-huh. El CPA de Ensenada puntualmente es uno de los CPA de la región que van a ser 23 años, que atiende las 3 temáticas, que es violencia familiar, niñez en riesgo y situaciones de adicciones. Y violencia familiar, bueno, a partir de toda esta revolución que hay con tantos casos de agresión hacia la mujer y con las leyes de violencia, el Juzgado de Paz, por supuesto, ha tomado un papel preponderante, y no lo puede hacer solo, porque requiere de otras instituciones a partir de la aplicación de determinados institutos que son de su competencia, como por ejemplo las medidas perimetrales. Y es ahí donde, a partir de esas decisiones de los juzgados, es donde llegan al CPA víctimas y victimarios. Uh-huh. Víctimas para iniciar el abordaje terapéutico, para tratar de superar todo este ciclo de violencia familiar en que la mujer se ve inmersa y que a veces lleva muchos años porque es cíclico. Logra salir del problema y vuelve a insertarse nuevamente. Entonces, para tratar de ir sanando toda esa situación, es que se indica tratamiento a la mujer y muchas veces también al hombre, para que pueda tratarse también. Porque generalmente las situaciones de violencia están ligadas con el consumo de alcohol, muchísimas veces, de alcohol o de cualquier otra sustancia. O de otra sustancia, sí. Exactamente. Algo que a mí también me interesa que puedas aclarar es el tema de las internaciones. Uh-huh. La gente tiene la idea de que llevamos al adicto, mayor o menor,
y bueno, hay que internarlo. Sí. Y no es tan fácil internar a alguien, y más si es mayor de edad, donde él tiene que tener ganas de internarse. Seguro, digamos, tiene que consentir, pero esto es como que todavía la familia no lo entiende bien. No, pero precisamente porque es el desconocimiento hacia la ley. Con la ley 23737, que es la que sanciona el consumo de estupefacientes, las personas, cuando se encontraban desbordadas, cuando había algún familiar con el consumo de sustancias, ¿qué hacían? Lo primero que hacían era dirigirse a un juzgado de familia y hacer una denuncia. Allí se inicia un expediente, que es el pedido de internación, donde, si bien no necesariamente se culmina en una internación, pero sí se inicia un proceso de evaluación. Entonces, ¿qué ocurría? La persona iba, iniciaba ese expediente, y muchas veces sí se ordenaba una internación. Bien, esas internaciones nunca son en comunidades, no lo eran y tampoco es ahora, cuando, si bien las internaciones se redujeron, pero no son en comunidades cerradas, son en comunidades abiertas. Y a partir de la ley de salud mental, esto se ha reforzado más, porque el paciente tiene que acceder a una internación, salvo que fuera una internación involuntaria, como yo recién le citaba, donde hay un riesgo cierto inminente de vida y que se lo interna involuntariamente. Pero esas internaciones son controladas por los jueces y duran lo menos posible. ¿Por qué? Porque se está restringiendo un derecho fundamental, que es el que tiende a garantizar esta ley, que es el derecho a la libertad. Ahora bien, si esa persona tiene que mantener esa internación durante mucho tiempo, va a ser controlada permanentemente por el juez. La institución que lo interna tiene la obligación de permanentemente informar sobre la evolución de ese paciente. Pero a veces ocurre que el paciente, la familia quiere la internación de esa persona, pero cuando el paciente llega no presta conformidad, ni mucho menos consentimiento informado, no quiere internarse, y la familia dice, bueno, ¿y qué hacemos? Y aquí es donde uno asiste un poco a determinada frustración, porque realmente hay muy poco que hacer, porque si la persona no tiene un riesgo cierto e inminente y se niega a realizar tratamiento, no hay manera compulsiva de obligarlo. Sí, porque incluso estaríamos contrariando los principios de la ley. Claro, incluso ha pasado muchas veces que el paciente acepta la internación y a los 15 días quiere irse. Si no hay manera de negárselo. O la propia familia lo va a visitar y lo ve, no sé, mal, le llora y qué sé yo, y la familia lo saca de la internación. Eso es habitual. Eso es muy habitual. Es muy habitual. Bueno, ahora después de la tanda vamos a seguir, Claudia, porque hay muchas más preguntas. Y vamos a dar el teléfono para que ustedes se puedan comunicar, el teléfono del WhatsApp de la radio, 221-6694-472. Enseguida volvemos. Flickr Trend Machine. Indumentaria femenina y masculina. Encontrá la nueva temporada de Ona Science y muchas cosas más. Flickr Trend Machine. Visítanos en calle 14 entre Cantilo y 472, Citibel. Bueno, seguimos en Mejor Prevenir, acá en Radio La Plata, 90.9, y estamos con la doctora Claudia Burgos, abogada, hoy justamente en el Día del Abogado, y estamos hablando de la ley de salud mental, de las incumbencias con el tema de las adicciones, y preguntaba yo en el bloque anterior, y me interesa seguir charlando, este tema de las internaciones, porque justamente, Claudia, a ver, entre encomillado, la falla de esta ley es que no internamos porque supuestamente la comunidad debe poner la estructura, tanto física como a nivel de los profesionales, para abordar ambulatoriamente a esta persona adicta que no quiere internarse, digamos, o que no necesita internación. Y nos encontramos con estas fallas, de que no existe esta estructura comunitaria en la mayoría de los municipios como para abordar el tema ambulatoriamente. Entonces yo creo que una de las fallas, vuelvo a decir, entrecomillados, de la ley, es esto.
O sea, no lo tenemos al paciente internado y tampoco lo tenemos en un tratamiento ambulatorio con un centro de día, por ejemplo, con actividades. Y acá viene el problema, porque la familia, claro, desborda, y además porque la familia aparece a último momento en los centros de asistenciales, ya, como hoy decía, a depositar al paciente. Sí, y precisamente es lo que tiene esta ley. Muchas personas que la defienden y otros que la critican. ¿Por qué? En realidad se estima que es una ley absolutamente garantista de los derechos de las personas. Pero ¿qué ocurre cuando una persona está en situación crítica, no accede a un tratamiento, tal vez no haya un riesgo cierto e inminente en el momento de evaluación, pero queda como a la deriva? Eso por un lado, que es un poco criticada, porque se intenta garantizar su derecho, pero por otro lado se siente como que se lo abandona, porque se le dice a la familia, bueno, no, esta persona no puede, no manifiesta voluntad de internarse, entonces uno siente en ese punto que lo deja un tanto a la deriva. Se le ofrece la posibilidad de un tratamiento ambulatorio, que muchas veces no es aceptado por el paciente. Y por otro lado también se la critica esta ley porque ha establecido un sistema de atención o de internación que a la hora de efectivizarse no están los recursos y no está la estructura para quienes trabajamos en esta problemática y en esta patología, sea el trabajo un poco más fácil. Tal vez la persona que llega a una evaluación y nosotros nos damos cuenta que sí necesita internación, hacemos toda la gestión y a lo mejor estamos meses esperando una respuesta positiva y a veces se puede esperar y otras veces no. Claro, porque este es el otro tema. Cuando el paciente acepta y se da toda la posibilidad de poderlo internar, no es que la internación es ya mañana. No. O sea, él se hace el pedido desde el centro asistencial y a veces se tarda 15 días, un mes, 2 meses. 2 meses, sí. Ha pasado. Y bueno, esto también va en contra de la patología misma, porque todos sabemos que un adicto, si necesita internación, es porque necesita urgente poder ser abordado desde ese lugar. Y si tiene que esperar 2 meses o 3 meses para ser internado, creo que estamos jugando en contra. Seguro, y por eso muchas veces uno apela ahí a la situación y al entorno familiar. Lo que se procura es todo el acompañamiento necesario, porque de no ser positiva esta respuesta que uno busca cuando cree que es necesaria una internación, es importantísimo la contención familiar para que el paciente pueda sostener en principio un tratamiento ambulatorio o la concurrencia a los centros de atención para contenerlo y contener a su familia. El apoyo de la familia en estos casos es fundamental, tanto en el proceso de tratamiento y aún más después de una externación o de un alta, porque muchas veces ocurre que la persona que ha atravesado una internación o ha atravesado un tratamiento ambulatorio parece que está todo bien, pero esa persona vuelve al mismo entorno en el cual adquirió esta patología y se vuelve a encontrar con los mismos amigos, con el mismo barrio, con las mismas conflictivas. Y bueno, esto es muy difícil de trabajar, por eso se dice que este es un trabajo y una recuperación constante en el adicto y en su entorno familiar. Por eso apostamos muchísimo al acompañamiento de la familia y para eso en los CPA se cuenta con grupos de orientación y de apoyo familiar. Es un trabajo interdisciplinario donde la familia tiene que estar presente. Exacto, y más aún, te la voy a seguir complicando, es el tema de la internación de los menores. Porque si es complicado internar un mayor de edad, menores aún. Menor de edad aún es más complicado, porque en realidad yo creo que el Estado no pensó que iba a haber esta avalancha de consumo tan grande en los últimos años en menores de 13, 14 y 15 años. Y no estamos hablando simplemente de un experimentador de marihuana recreativa los fines de semana, sino que estamos hablando de chicos de 14 que ya han probado la cocaína, ni hablemos del alcohol, todos los fines de semana, es decir, una situación bastante grave.
Y también ahí se complica. Sí, y esto lo vemos habitualmente nosotros cuando damos las capacitaciones, de las cuales vos también formas parte, que damos capacitaciones a docentes, y acá es donde advertimos la problemática, la severa problemática que atraviesan estos chicos desde muy pequeños, porque es ahí, en esos encuentros, donde los docentes reciben todo tipo de orientación, y cuando toca el área legal es donde yo siento que hay, no sé si un mayor compromiso, pero sí una mayor inquietud, donde surgen todas las preguntas. Bueno, ¿qué hacemos ante este supuesto? Y hemos tenido casos donde de distinto tipo de directores, ¿no? Donde algunos han decidido, que no creo que sea la solución, hacer oídos sordos, cuando tienen ese problema en las escuelas, hacer oídos sordos como que nunca ha pasado nada, y otros que verdaderamente se comprometen con el tema, piden ayuda, y ahí es donde está el CPA y las demás instituciones, porque precisamente es a esa edad temprana donde comienzan los chicos, y es donde hay que empezar a comprometerse, a ocuparse y a preocuparse del problema. Evitar que sigan comprometiéndose con el uso de sustancias, donde vayan adquiriendo consumo de sustancias más complicadas. Por eso la importancia de la escuela también, que es un efector fundamental en estos casos. Sí, no queremos una escuela expulsiva, pero tampoco queremos una escuela indiferente. Uh-huh. Como vos decís, muchas veces los docentes nos dicen, y bueno, está en el banco durmiendo, o digamos, volado en otro lugar, pero por lo menos no molesta, y lo dejamos ahí. Bueno, la idea no es dejarlo ahí, o sea, eso sería una escuela indiferente, si bien no es expulsiva, pero están los chicos sin que se pueda lograr saber qué les está pasando. Y además, porque es importante, y seguramente algún docente está escuchando, que hay herramientas jurídicas y legales para abordar esta problemática también desde las escuelas. Desde, digamos, como funcionario público, en principio, y un docente es dentro de la escuela y en el horario en que da clase, es un funcionario público. Por lo tanto, si está tomando conocimiento de una situación irregular, como puede ser la presencia de drogas en el establecimiento, el docente tiene la obligación de denunciarlo. Si bien debe respetar el orden jerárquico, debe a su director, el director al inspector, esto deben hacerlo mediante actas en las cuales deben dejar constancia de la situación, sin estigmatizar al alumno. Esto no quiere decir que se lo vaya a ubicar al niño o al chico en una situación comprometida frente al resto de los alumnos, pero sí, esto han de tener que tener conciencia y tomar intervención. Por un lado, hacer la presentación que corresponde en la vía jerárquica para que esto se haga visible donde está el problema, tratar de atacarlo. Y por otro lado, con respecto al chico que está atravesando una situación tan conflictiva, en principio citar a la familia, y ahí empieza el trabajo preventivo en materia de adicciones, trabajar en conjunto, y en ese momento precisamente donde todas las instituciones de un municipio, como en este caso es el municipio, nosotros que trabajamos en un CPA, en el CPA de Ensenada, empiezan a trabajar distintas organizaciones, el organismo que interviene con respecto a la ley 13298, el juzgado de paz si fuera necesario, el CPA, y es así, con este trabajo conjunto, donde podemos realmente enfrentar este problema de drogas y de alcohol, que como vos decís, ¿no? Porque hay sustancias legales e ilegales. También el uso de pastillas, que estamos viendo que es tremendo, que si bien las pastillas son drogas legales, pero vemos que están al alcance de niños y que consumen gran cantidad de pastillas, y sabemos que para obtener estas pastillas se necesita una prescripción médica. Se necesita un adulto que facilita esa posibilidad. Exacto, Mira, sí, hoy escuchaba un informe de la Organización Mundial de la Salud que habla que la Argentina está ubicada en el primer puesto en el consumo de alcohol en Sudamérica, con 9 litros per cápita por persona. O sea, bueno, empecemos a pensar ya. Los chilenos que nos superaban ya quedaron abajo nuestro, los brasileros quedaron abajo nuestro. Es decir, si bien todavía hay países de Europa que están en los 11
en los 12 litros per cápita, nosotros estamos en una posición muy preocupante. Muy preocupante. Sí. Y creo que no se toma conciencia de esto. Y me parece que ya desde este espacio, lo hemos comentado antes, están faltando lineamientos realmente importantes con la cuestión preventiva. O sea, mucha asistencia, mucho en el tema de incautación de drogas, etcétera, pero en lo preventivo son siempre posibilidades que se dan desde lo local y no hay nada bajo un programa, bajo una línea de trabajo, salvo la que cada organismo, en este caso cada CPA, pueda realizar en su comunidad. Y a mí me parece que falta eso. O sea, falta trabajar mucho en el tema preventivo. De lo preventivo, pero con la legislación que tenemos, porque en realidad hay leyes que prohíben la venta de alcohol, por ejemplo. El tema es que aparentemente esas leyes no se cumplen, porque todo el mundo dice, bueno, sí, no se puede vender bebidas alcohólicas después de las 22, y todo el mundo sabe, en el kiosco de la esquina se vende, y los chicos tienen acceso a todo esto, con lo cual yo creo que el trabajo preventivo es fundamental, pero consiste nada más y nada menos que en tratar de aplicar las leyes que tenemos. La legislación está, lo que hay que hacer es adecuarla a las circunstancias que estamos viviendo. Y que tiene que ser abarcativo de todas las patas, digamos. Acá la principal es la familia, dando el ejemplo y estando cuidando, charlando, informando, controlando de alguna manera, aunque sea una palabra exagerada, con relación a sus hijos. Y por otro lado, el control que tiene que ser el Estado. El Estado, seguro. En esto de esto que estabas comentando vos, o sea, la venta ilegal de alcohol a los menores. Y también la posibilidad de que los menores ingresen a bailes de adultos. ¿Cuántos chicos de 16, 15 años están Eso es común, en los boliches bailables cuando no deberían estar? Porque en realidad es para los mayores de edad. Sin embargo, hay como una especie de flexibilidad en esto y no hay controles. Y se vende bebida alcohólica en esos lugares, a menores. Bueno, ¿cuánto tenemos que seguir avanzando en esto y cuánto tenemos que seguir preguntándonos? Vamos a ir a otra pequeña pausa, la última, y después quería preguntarte, porque hablamos de la escuela, hablamos de la familia, ¿qué pasa con las empresas, en los lugares de trabajo, con relación, porque también la ley involucra a las empresas en el sentido de ayudar al operario o al empleado a hacer un tratamiento? Vamos a ver si eso se cumple o no se cumple en un minuto. Vamos a dar el teléfono de WhatsApp nuevamente, 221-6694-472. Enseguida volvemos. Bueno, volvemos en Mejor Prevenir. Estamos charlando, ya cerrando el programa de hoy, con la doctora Claudia Burgos. Estamos hablando de las adicciones, las leyes, y dejé flotando una pregunta, Claudia, que era la importancia de las empresas. En las empresas, ¿no? Sí. En los lugares de trabajo, que muchas veces no se cumple esto, y hemos tenido, por lo menos la experiencia de muchos años, de que la gente ha sido expulsada en los trabajos por consumo de alcohol o de otro tipo de drogas. Sí, como bien decís, tenemos la experiencia de muchos años, hemos trabajado con empresas de la zona y hemos visto todo tipo de actitudes. Hemos visto empresas que sí se han comprometido con el tema, que han dado la posibilidad a quienes padecen esta problemática de acceder a tratamientos y de no recibir ningún tipo de sanción, como no debería ser, digamos. La empresa debería ofrecer un espacio de atención y de recuperación a la persona que viene sufriendo esta patología, con la correspondiente licencia y demás. Hay empresas que son notorias y que han cumplido con esto. Hemos tenido pacientes que se han recuperado.
¿Y por qué es importante? Sobre todo en empresas de la zona donde se trabaja con mucho riesgo. Entonces es importante que la persona en ese momento esté en pleno uso de sus facultades para desarrollar tareas que a veces son de alto riesgo. Entonces, ¿qué es lo conveniente para la empresa? Lo conveniente es que esa persona esté completamente sana a la hora de ejercer ese tipo de tareas. Caso contrario, si se comprobara que una persona está intoxicada en horario de trabajo y que realiza tareas que le puede traer algún tipo de perjuicio, sería doblemente conflictivo para la empresa. También hemos tenido los casos, otra empresa puntual y muy conocida, donde ha resultado altamente expulsiva con respecto a las personas que padecen problemas de consumo de sustancias. Han perdido su trabajo disfrazado bajo el pretexto de cualquier otra situación de expulsión y no le han dado esta posibilidad de reinsertarse en el ámbito laboral, pero sí deberían cumplir con un control de alcoholemia o control de análisis para ver si durante el desarrollo de la tarea laboral, ya sea de 6, 8 o 12 horas, se encuentran bajo cualquier estímulo. Esto todas las empresas deberían estar obligados a realizarlo. Uh-huh. Sí, la mayoría de las empresas, tanto públicas como privadas, realizan un examen clínico cuando ingresa, digamos, el empleado a trabajar y bueno, de acuerdo a lo que, no solamente con el tema de las adicciones, sino también por el tema del HIV, y después se le comunica a esta persona, muchas veces se le comunica, otras veces no, donde hay que decirle a la persona que se le va a hacer este tipo de análisis. Sí. No es que siempre se dice. Bueno, ese es un derecho y hay legislación al respecto. La persona tiene derecho a saber todo lo que concierne a su salud y si precisamente la empresa está haciendo este tipo de análisis, la persona debe y tiene la obligación de saberlo. Sí, mira, me trajiste a la memoria un caso que atendí ahí en el CPA, donde este muchacho era un consumidor de marihuana y se presentó para hacerse los análisis porque iba a entrar a una de estas empresas públicas de la zona y él pensó que 2 días antes, si dejaba de fumar, no pasaba nada. Bueno, lamentablemente la marihuana dura alrededor de 30 días en el cuerpo y le salió, pero a él no le habían avisado que le iban a hacer este estudio referido a las drogas. O sea, ahí tuvo una doble enseñanza, digamos, por un lado tener que dejar de consumir por lo menos 30 días antes, pero después también algunas empresas, como vos decís, hacen estos análisis sorpresivos. Sí, y tramposos, muchas veces, que no deberían. Esto está absolutamente legislado y la persona debe saber, como también así el cuerpo médico que realiza este tipo de análisis debe guardarlo bajo el secreto profesional. Esto es importante, que la persona que realiza este tipo de análisis, ya sea de consumo de estupefacientes, de HIV o de cualquier otra enfermedad, tiene el derecho a conocer su diagnóstico, pero también a preservar esa información que le está recibiendo. Asimismo, como todos los profesionales de las empresas y cualquier profesional de equipo interdisciplinario que tenga contacto con las personas que tienen cualquier tipo de problemática con adicciones o padecimiento mental, tiene que estar tranquilo que queda preservado. Nosotros en los CPA, habitualmente, como también en las empresas, tienen lo que se llama una historia clínica. Todos los datos que están consignados en esta historia clínica y que hacen referencia a la persona, al paciente o al trabajador, tienen que estar guardados bajo estricto secreto profesional. Este secreto profesional, en el caso nuestro, como psicólogos, psiquiatras y en la figura del abogado, solo pueden ser relevados por un juez. Cuando el juez estrictamente considere necesario conocer esa información, puede ser relevado y nosotros tenemos, en ese caso, la obligación de enviar ese tipo de información. Pero en este sentido, la persona que se acerca a las instituciones tiene que estar tranquilo que todo lo que hace a su situación personal y principalmente a su situación de salud va a estar preservado por el secreto profesional. Sí, y además que la empresa sea flexible con el tema de los horarios. La mayoría de las instituciones públicas tienen un horario de atención que es
durante el día. Por ejemplo, el CPA funciona de 9 a 17 horas. Generalmente la gente termina de trabajar en esos horarios. Muchas empresas le dan permiso a los operarios para que puedan hacer el tratamiento. Sí. Inclusive Otras no. Otras no. Lamentablemente. Sí. Y uno cuando le refiere al empleado que esto está por ley, que le tienen que permitir acceder, porque en la institución se le da un certificado, como que bien, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, son como medio amenazados a que van a perder el trabajo si no cumplen con la tarea. Sí. Y otra cuestión que también muchas veces hay que hablar con las empresas es cuando el paciente está haciendo un tratamiento de rehabilitación y ha desarrollado durante muchos años tareas de riesgo, como por ejemplo en grúas o en altura, ¿qué hace la empresa? Cuando se le da el alta, deposita un poco en las instituciones la responsabilidad de que nosotros tenemos que decir si esa persona está o no en condiciones de retomar esas tareas. Y nosotros en este sentido le reiteramos más de una vez que no está en nosotros podemos proceder a otorgar el alta al paciente. Ahora, todo lo que respecta a la capacidad de esa persona para reanudar sus tareas en el ámbito laboral forma parte del cuerpo médico que tiene como toda empresa tiene que tener un cuerpo médico. Es el cuerpo médico de la empresa que va a estar en la capacidad de decidir o no, porque ¿qué hacen con este juego? Depositan en los profesionales de la institución, en este caso del CPA o de un hospital, la responsabilidad de determinar si esa persona está o no en condiciones. ¿Y qué ocurre si esa persona vuelve y tiene un accidente? La responsabilidad recae sobre nosotros y la empresa queda desligada. Y acá vienen los juicios y viene todo este entramado tan importante. Así que es fundamental que la empresa tenga en cuenta que al momento de establecer la reinserción del paciente sean ellos que determinen si está o no en condiciones. Por supuesto con el alta desde la institución, pero desde el alta médica. Desde el alta médica. Estamos terminando, pero quería decirte también otra falla, y que por ahí también los juzgados, los jueces tendrían que tener en cuenta, que generalmente viene el paciente con el oficio y en 48 horas hay que dar la respuesta a un diagnóstico que es de una persona. Es imposible, porque todos sabemos que es necesario tener por lo menos mínimo 2 o 3 entrevistas para dar un prediagnóstico. Sí. Esto es lo que se trata de trabajar precisamente de una manera más informal con los juzgados y que sean más tolerantes a la hora de dar respuesta a los oficios. Porque es cierto, como decís, en una entrevista es muy difícil arribar a un diagnóstico, salvo el que el paciente llegue en condiciones de riesgo de vida, donde ahí se deriva inmediatamente a un hospital para su atención inmediata, su atención clínica, y después de ahí en más se hará la evaluación completa. Pero pedimos a los jueces que traten de ser un poco más tolerantes a la hora de recepcionar el informe, porque reunir todo un equipo interdisciplinario que pueda evaluarlo y llegar a una conclusión diagnóstica, por lo menos lleva como mínimo, como decís vos, 2 o 3 entrevistas. Como es mínimo lo que nosotros denominamos proceso de admisión. Exacto. Bueno, Claudia, te vamos a invitar nuevamente, porque fundamentalmente cuando toquemos el tema acá en el espacio nuestro de Mejor Prevenir, vamos a tocar el tema de violencia de género y te vamos a volver a invitar por el tema de las leyes. Con mucho gusto, me encanta. Porque también son muy polémicas, vamos a decir la verdad. Sí.